Contribuir con el gasto público es una obligación constitucional de todos los ciudadanos. Cumplimos con ella cuando pagamos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta y cada año debemos informar a la autoridad cuáles fueron nuestros ingresos y cuántos pagos por concepto del ISR. Hoy le vamos a decir quiénes están obligados al pago de este impuesto y quiénes deben presentar su declaración anual. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el licenciado Omar Julián Román Peña, asesor jurídico federal. Bienvenido nuevamente a este espacio, licenciado. Gracias por la invitación. Ya hablábamos la semana pasada de la obligación que tienen los servidores públicos de presentar una declaración patrimonial. Hoy vamos a hablar de una obligación que pues aplica para la mayoría de los mexicanos, ¿no? Que es la declaración de impuestos sobre la renta. Y para comenzar a abordar este tema, licenciado, ¿nos podría explicar qué dice la Constitución acerca de esta obligación que tenemos como mexicanos? Claro que sí, el artículo 31, fracción cuarta, establece que son obligaciones de todos los mexicanos contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional. Entonces, bueno, pues estamos obligados todos a contribuir a ese gasto, ¿no? A presentar impuestos. Y en particular este impuesto sobre la renta. Mucho escuchamos, pues todos los que estamos contratados por alguna empresa o tenemos algún ingreso, lo pagamos, ¿no? ¿Qué es este impuesto? Bueno, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que grava precisamente los ingresos que obtenga una persona física o moral que resida en territorio nacional. Cuando obtiene un ingreso está obligado a pagar este impuesto. ¿Y quiénes están exentos de pagar este impuesto, Lic? Bueno, las personas físicas que obtengan un ingreso por el monto de un salario mínimo están exentas de pagar este impuesto, precisamente porque su ingreso es muy bajo, entonces por eso no están obligados. Pero aquellas personas que obtengan más de un salario mínimo, pues desde luego que ya se les aplica una tabla que se prevé en la misma ley del impuesto sobre la renta y conforme más ingresos tengan, más porcentaje van a pagar. Precisamente sobre esto, ¿cómo se hace el cálculo? ¿Todos los contribuyentes pagan el mismo porcentaje de impuestos sobre la renta? ¿Varía? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, dependiendo de qué actividad me dedique, es conforme yo voy a pagar el impuesto. Hay ingresos que se obtienen por la prestación de un servicio subordinado, es decir, por salarios o asimilados, ingresos por honorarios, ingresos por arrendamiento, por enajenación de bienes, por actividades empresariales. Entonces, cada una de estas personas pues, tiene una situación muy particular. Por ejemplo, tratándose de salarios, bueno, pues no se puede hacer una deducción autorizada. Nada más en la declaración anual puede hacer unas deducciones personales que se establecen en la misma ley. Por ejemplo, los que obtienen ingresos por honorarios, al momento de expedir recibos, bueno, deben de pagar este impuesto conforme a estos ingresos. Pero ellos pueden deducir los gastos que hayan realizado estrictamente para la actividad que desempeñan. Por ejemplo, un médico, se me ocurre, puede comprar, por ejemplo, material quirúrgico, medicamento, y eso lo puede ir deduciendo, ¿sí? Por ejemplo, la renta de su consultorio, algunos gastos que haga para prestar el servicio, los puede deducir. Situación, por ejemplo, que no puede hacer uno que percibe ingresos por salarios, ¿sí? Actividades empresariales también, todo lo que ocupa para desempeñar su actividad empresarial también lo puede deducir, ¿sí? Esta declaración se presenta de manera mensual y todo eso lo puede ir deduciendo. Y bueno, ya hablaremos un poquito más adelante acerca de las deducciones, pero antes me gustaría que nos dijera a dónde se va el dinero que se recauda, para qué se utiliza, quién lo administra. Bueno, todos los ingresos que se obtienen por el pago de este impuesto sobre la renta son recaudados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las Secretarías de Finanzas de las diversas entidades federativas, conforme a una ley de coordinación fiscal, ¿sí? En donde existe precisamente acuerdos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales,
en donde se ponen de acuerdo cómo se van a recaudar estos impuestos, ¿sí? Entonces también hay acuerdos precisamente para que estas entidades federativas no cobren un impuesto similar al del impuesto sobre la renta, porque si no se trataría de una doble tributación sobre un mismo impuesto. Y sobre la declaración anual de ISR, bueno, si mensualmente estamos declarando y se está pagando este impuesto, ¿por qué es necesario que se haga una declaración anual? Bueno, se supone que la declaración anual es donde yo debo de pagar el impuesto, pero ¿por qué se hacen los pagos provisionales? Es como pagar en abonos, ¿sí? Precisamente para que no se me haga pesado hacer la declaración anual y tenga que pagar mucha cantidad de dinero, pues precisamente se hacen pagos, como podríamos decir, en abonos, para que al final de cuentas pues ya no pague nada o inclusive me pueda resultar un saldo a favor. Por eso se hace este tipo de situación. Secretaría de Hacienda crea esta situación para que no pague una cantidad fuerte porque ya estuve pagando mes a mes cierta mensualidad. Esa retención que hacen sobre todo las empresas, ¿no? Se queda en la empresa y después se paga de todo el año el impuesto, o mensualmente esa retención se va al Servicio de Administración Tributaria. No, la debe de enterar de forma mensual. Me retiene a mí, me hace mi cálculo correspondiente del pago provisional y sobre eso me va a retener precisamente la dependencia o la empresa, me retiene y lo debe de enterar. ¿Sí? Lo debe de enterar mes con mes y una vez que ya llegue la declaración anual, pues entonces eso lo voy a tomar en cuenta para que me disminuya mi impuesto. Va a decir, tanto es de impuesto menos retenciones, entonces puede ser que quede en tablas o inclusive si me di deducciones autorizadas o deducciones personales, probablemente me disminuya todavía más y me salga un saldo a favor, en donde me tendría que regresar a Hacienda. En el caso de las personas que trabajan por su cuenta, ¿no? Que presentan por honorarios o de las empresas, ¿ellos sí tienen que pagarla anualmente o también pueden hacer esta parcialización? No, sí, también están obligados a pagar de forma mensual pagos provisionales, pero allí no lo hace la empresa o la dependencia, sino lo hacen ellos mismos, ¿sí? Ellos ya sea que tengan su contador o acudan a las oficinas del SAT para que les hagan su declaración mensual, ¿sí? Pero sí, debe de ser una declaración de manera mensual para que al final del año, al final del ejercicio, en el mes de abril, bueno, pues presenten esa declaración anual. ¿De qué manera se hace la declaración anual? Actualmente se hace de forma electrónica a través de la página de internet, se mete uno al portal del SAT, yo puedo ingresar a través de mi RFC, a través de una contraseña que se genera directamente en las oficinas del SAT, me dan una contraseña, yo ingreso y allí me dice, es como una oficina virtual y allí me dice qué obligaciones tengo que realizar. En este caso, bueno, pues, si tengo que presentar una declaración provisional o una declaración anual, ahí me lo va a señalar y me va a dar los pasos a seguir para presentarla. Debo de tener a la mano todos los comprobantes, si voy a deducir algún gasto o algo, lo debo de tener a la mano, pero todo lo debo de declarar. Es importante que el contribuyente sepa que debe tener una firma electrónica para poder realizar este trámite, ¿no? ¿Cómo se realiza este trámite también Bueno, para la firma? claro, la firma electrónica actualmente no es muy usual, toda vez que únicamente yo la voy a requerir cuando Hacienda me tiene que regresar un monto eh, muy arriba, ¿no? De lo que realmente es el promedio de toda la población. Entonces sí se requiere la firma electrónica. Esta firma electrónica yo debo sacar cita en el SAT y allí me van a decir el día en que me debo de presentar, la hora, me van a tomar todos mis generales, me van a tomar fotos, me van a tomar huellas dactilares de los 10 dedos y me van a dar un certificado y un requerimiento que junto con el certificado y el requerimiento, entonces se va a unir y es lo que yo voy a firmar como firma electrónica. ¿Sí? Debo de llevar también una USB y ahí voy a guardar mi firma.
Es momento de hacer una pausa, licenciado. Al regresar hablamos un poquito más acerca de los deducibles para esta declaración anual. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el licenciado Omar Julián Román Peña, asesor jurídico federal, acerca de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Pues licenciado, ahora explíquenos el concepto deducible, ¿no? Cuando estamos por presentar nuestra declaración anual, pues este concepto siempre nos hace tambalear, ¿no? ¿Qué es? Bueno, las deducciones se pueden dividir en dos, que son las deducciones autorizadas, que son los gastos estrictamente indispensables para la actividad que desempeño, y las deducciones personales, que únicamente las puedo realizar la declaración anual. ¿Cuáles son las deducciones? Bueno, pues las deducciones pueden ser, por ejemplo, gastos hospitalarios, dentales, anteojos, gastos de funeral, donativos, transporte escolar obligatorio, gastos de médicos, primas para gastos de médicos mayores, y hay dos estímulos fiscales, que es el pago de colegiaturas hasta cierto límite y por algunos niveles, que es preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Y otro es de las aportaciones que uno hace para el fondo de retiro. Sí, son algunos ejemplos de deducciones. Pero ¿qué es esto de la deducción? ¿Qué pasa con el impuesto que pagamos en esos bienes o servicios? ¿Se le resta lo que tenemos que pagar nosotros anualmente de impuestos sobre la renta? ¿O cómo funciona esto? Bueno, todos los ingresos, perdón, todos los ingresos que yo obtuve y que la misma dependencia o la empresa está diciendo que percibí, lógicamente que se va a ingresos acumulables. A esos ingresos acumulables se les debe de restar precisamente estas deducciones personales, es una resta. Y de lo que resulte el producto que resulte del ingreso menos la deducción es la base gravable, que es lo que se va a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. De ahí se va a aplicar una tabla y conforme a esa tabla me va a salir el saldo a favor o el saldo a pagar. ¿Sí? Entonces es conforme a ese procedimiento. Y ahorita es muy sencillo, ya nada más entro al portal del SAT, ingreso los datos correspondientes, mi RFC, con una clave ingreso, me dice allí ya está precargada toda la información. Si yo tengo deducciones personales, entonces ya ahí aparecen las facturas, las ingreso y la misma computadora o ese mismo programa hace ya la operación aritmética. Y ya nada más me dice cuánto es lo que se debe de pagar o si me salió saldo a favor. ¿Sí? Y bueno, sabemos que esta obligación se tiene que presentar en el mes de abril, ¿no? Sin embargo, escuchamos que hubo inconsistencias en el sistema del SAT para presentarla. Entonces, ¿se puede presentar ahora todavía en el mes de mayo? Bueno, hay una resolución miscelánea en donde dicen que las personas que únicamente obtuvieron ingresos por salarios la pueden presentar en cualquier mes del año, ¿sí? Pero aquellas personas que obtuvieron ingresos por otras actividades, por ejemplo, por honorarios, arrendamientos, ahí no está la excepción, ¿sí? La excepción únicamente es para aquellas personas que únicamente obtuvieron ingresos por salarios, nada más, ¿sí? ¿Qué pasa si no presenta uno su declaración anual de ISR? Bueno, la puedo yo presentar de manera espontánea, pero si Secretaría de Hacienda a través del SAT me hace un requerimiento, entonces eso me va a hacer acreedor a una multa, ¿sí? Y aparte recargos, actualizaciones y la multa. ¿Y cuáles son las multas para las personas que no presentan la declaración? Bueno, las multas están establecidas en el Código Fiscal de la Federación, ahí más o menos como por los artículos 70, 80, ahí están establecidas las multas, ¿sí? Y se establecen en veces el salario mínimo, ahora unidad de medida.
¿Pueden llegar a ser muy grandes las multas? Sí, sí, realmente cuando se trata de pagar impuestos y del SAT, realmente las multas, inclusive hasta pueden ser delitos, ¿sí? Evasión fiscal o alguno de ese tipo de situaciones, que, o sea, sí es muy delicado no presentar sus declaraciones. ¿Se puede iniciar un procedimiento penal en contra de una persona que no lo presenta? Es correcto, ya hemos visto algunos ejemplos con algunas personalidades de que Secretaría de Hacienda a través del SAT le sigue un procedimiento penal. Inclusive algunas personalidades han estado ya privadas de su libertad por la omisión de presentar sus declaraciones correspondientes. Y en la otra parte, licenciado, quiero regresarme un poquito a lo de el saldo a favor. ¿Este saldo a favor está topado de alguna manera? ¿Cuáles son los lineamientos? Bueno, el saldo a favor se obtiene precisamente cuando se obtienen ingresos acumulables, se resta precisamente las deducciones personales y lógicamente que me va a dar un saldo a favor. Eso también se le debe disminuir los pagos provisionales que se hicieron durante el ejercicio por parte de mi retenedor y me va a salir un saldo a favor. Ese saldo a favor pues tiene cierto monto que está establecido también en la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y bueno, lógicamente que yo debo de poner una clave, que es la cuenta electrónica de un banco y el mismo Secretaría de Hacienda a través del SAT me va a hacer el depósito correspondiente vía electrónica. Vamos a hacer una segunda pausa. Antes lo invito a ver en nuestra sección Te Escuchamos. Salimos a las calles y le preguntamos a la gente si sabe realizar esta declaración de ISR. Claro que sí. Vamos a verla y regresamos. Que está gobernando Estados La Unidos. próxima semana yo digo que Entonces sí, hablamos de que para sacar a mis hijos. Ay, no, no estoy actualizada en eso, realmente no. De los nuevos sistemas que está manejando el SAT, no estoy enterada. Me parece que el SAT ha implementado una como declaración como muy rápida en la que entras al portal y pues ellos te dicen como que ya tienen una declaración preestablecida con base en las facturas que tú expediste o recibiste en el año anterior y pues ya nada más confirmas que son los datos, bueno, que son correctos y que las cantidades y pues ya de ahí determinan el saldo a favor o en su caso lo que pagas, ¿no? No, de hecho no lo he visitado porque la empresa donde trabajo hace toda esa labor. Sí, no me ocupo de esa tarea yo. No, fíjate que estuve sin trabajar y este es mi primer año, después de 2 o 3 años, entonces no voy a presentar porque no tengo ingresos del año pasado. No, realmente no sé si lo han hecho. Yo en la página entré y vi que ya es como en automático, que solo tienes que poner la fiel, pero no lo he hecho todavía. Es complicado en el sentido de que la plataforma del SAT está fallando por la saturación, ¿sí? Saturación lo entendemos y todo, pero sí hemos tenido nosotros, por ejemplo, como persona moral, el sentido de las personas físicas nos están pidiendo sus constancias de retenciones. Y ya no existe eso, ya es directamente con el SAT, ellos deben de hacer su declaración directamente, pero el problema ha sido ahorita más que nada la plataforma del SAT que ha estado saturadísima y desafortunadamente la gente no ha podido hacer su declaración correspondiente. Si yo directamente no lo hago, cuando facturaba, yo creo que la plataforma que ofrecía el SAT para yo dar recibos de honorarios, facturas, era buena. Lo que he oído ahora con las nuevas reformas, siento que les ha complicado a los contadores, por lo que me dice mi contador y eso, ciertas cosas. Mira, la verdad no conozco mucho el proceso y precisamente me llegó un requerimiento hace como 2 meses y tuve que apoyarme de un contador. La verdad no me di el tiempo para buscar en la plataforma. La liga que venía en la información me pareció suficiente para revisar la información del requerimiento, pero ya navegar más allá de eso no tuve oportunidad. Realmente yo creo que sí es una plataforma en la cual puedas hacer tú misma tu declaración y ya te evitas el gasto de que tengas que tener y estar pagando un contador, ¿no? Pero sí es eficaz la plataforma. Sí conozco la plataforma, de hecho acabo de hacer mi declaración. Lo que veo de inconsistencia es algunos datos de mis propias constancias de retenciones no coinciden.
estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es del señor José Martínez de la colonia Cuauhtémoc. Él indica que está dado de alta en el SAT como persona física bajo el régimen de salarios y él nos pregunta si está obligado a presentar la declaración anual. No, él no está obligado a presentar, eso lo hace su propio patrón. Existen excepciones a esa regla. Por ejemplo, si concluyeron su trabajo, su encargo antes del 31 de diciembre, bueno, sí están obligados porque como ya no existe la relación laboral, pues el patrón ya no podría presentarla. También aquellos trabajadores que obtengan ingresos por dos regímenes, por ejemplo, honorarios, arrendamiento y salarios, sí están obligados. También aquellas personas que que tengan dos trabajos también están obligados a realizar su declaración anual. Muy bien. Vamos con la siguiente llamada. Es del señor Pedro Ramírez de la colonia Olivar de los Padres. Él nos dice que fue despedido de su trabajo y que derivado de ello presentó una demanda por despido injustificado y después de varios años logró obtener un laudo favorable en donde recibió por concepto de salarios caídos una cantidad de dinero. Y él nos pregunta si está obligado a presentar declaración anual y cuándo la debe realizar. Bueno, primero debemos de ver cuándo recibió el ingreso. Si la recibió en el 2017, claro que sí está obligado a presentar su declaración anual en el 2018, tomando en cuenta cuánto es lo que le retuvo la empresa o el patrón. Y al momento en que se le paga, se le hace una retención por impuesto sobre la renta. Entonces, si le hizo la retención, lógicamente que en la declaración anual debe de declarar su ingreso menos la retención y le va a salir ya sea un saldo a favor, o quedar tablas o un saldo a pagar. Muy bien, ahí está la respuesta para el señor Pedro. Tenemos tiempo de una llamada más. Es de la señora Marta Contreras de la colonia Narvarte. Ella nos dice que obtiene ingresos por salarios y que por sus ingresos está obligada a presentar declaraciones anuales. Y ella nos pregunta qué conceptos puede deducir y qué requiere para que le regresen el saldo a favor si lo obtiene en su declaración anual. Bueno, ya habíamos comentado que se puede deducir transporte escolar obligatorio, gastos dentales, hospitalarios, médicos, también donativos, créditos hipotecarios, también de fondo para el ahorro, fondo para el retiro, y colegiaturas, que pueden deducir todos esos. Y que requiere únicamente, bueno, ingresar al portal del SAT, a su oficina virtual, ingresa su RFC, su contraseña y allí hace la declaración correspondiente y si le sale un saldo a favor le va a pedir la clave bancaria y la institución de crédito y allí le van a hacer el depósito correspondiente. Licenciado, si algún contribuyente tiene conflictos con el SAT, ¿ustedes pueden ayudarlos? Claro que sí, tendría que acudir a Bucareli número 22, Colonia Centro, y ahí tendría que exponer su problema ante nosotros, asesores jurídicos, y nosotros veríamos la posibilidad de ayudarlos. Pues ahí está la invitación por si alguno de los contribuyentes en el mes de abril tuvo algún conflicto con el SAT y quiere solucionar su problema, pues que acuda a solicitar los servicios gratuitos de asesoría jurídica que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública. Claro que sí. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, licenciado Omar Julián Román Peña, asesor jurídico federal, por responder las inquietudes del auditorio y por esta conversación. No, gracias, al contrario. Gracias por la invitación. Gracias también al equipo de producción que hace posible este programa. A usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del canal judicial.